banco óptico, tenemos la pantalla, una fuente de luz. Incorporada a la fuente de luz acá adelante, no lo van a ver de aquel lado, pero tiene esta figura, que obviamente es translúcida. Y en el medio una lente. Entonces lo que se comprueba acá, lo que nos dicen en la parte teórica, sobre la relación entre la imagen, el objeto y la imagen. Si movemos la lente, fíjense que depende si yo la alejo, se achica hasta que buscamos una posición que esté bien limpia. Yo creo que por ahí puede andar. Esta lente es convergente, significa que los rayos que salen de la fuente de luz llegan a la lente, la atraviesan y forman la imagen sobre la pantalla. Depende de la posición del objeto con respecto a la lente, en las posiciones características, la imagen que me dé va a ir variando. En este caso, la imagen es más pequeña que lo que llamamos el objeto, o sea, de donde parte la fuente de luz. Después hay una serie de ecuaciones para hacerlo en forma analítica, midiendo la distancia entre la imagen y la lente y la distancia entre el objeto y la lente. Entonces podemos calcular esas posiciones, que también involucra lo que se llama el foco de la lente. Todas las lentes tienen una distancia focal. Esa distancia focal significa que si los rayos vinieran desde el infinito, la imagen se formaría en la lente, y si, en el foco. Y si los rayos salen del foco, el objeto queda justo en el foco, la imagen se formaría en el infinito, o sea que no tendríamos imagen en la pantalla. En base a esa distancia focal, que viene marcada en la lente, y si no se calcula también con experiencia, dependiendo, repito, la posición entre el objeto y la lente, esa imagen puede ser más chica o más grande. Vamos a suponer que acercamos esto al objeto. Ahí ya pierde nitidez. Ahí donde tiene nitidez, fíjense que se agrandó. Eso quiere decir que yo la acerqué a una distancia entre el foco y el objeto que me permite aumentar la imagen. Si alejo de esa distancia y la coloco en otro valor, teníamos el caso anterior. Y va a llegar un punto en donde no tenemos imagen. Si yo lo acerco a la lente, prácticamente se está borrando la imagen y ahí ya no tenemos. Hay una forma de determinarlo gráficamente en donde uno traza los rayos en un papel, y si pudiéramos verlo, la imagen de esta posición estaría acá adelante. Por eso no la forma en la pantalla. Cuando la imagen se forma en ese, todo eso está en base a los estudios que se han hecho sobre las lentes. La combinación de esas lentes hace que en un telescopio la imagen que está muy alejada la traigamos más cerca para poder verla. En el microscopio actuaría realmente aumentando, o sea, dándole un aumento bastante considerable a un objeto pequeño para poder estudiarlo y visualizarlo. Entonces acá las dos imágenes, la grande recibe, ahí casi. La otra sí, ahí ya se pone borroso. Y después la otra que estaría justo en el foco, que no se forma imagen. Claro, eso creo que se puede ver mejor ahora cuando prendemos la luz, hay una forma que bueno, con esto. A ver, sí. Por ejemplo, ahora lo van a poder ver mejor cuando prendamos la luz, pero esta sería una lente convergente también. Acá no se va a notar mucho, pero es como una lupa esto, ¿no? Que la lupa, fíjense que es un círculo, una lente circular, que es bastante más gruesa en el centro que lo que es en los bordes, como esta de acá, que ahora la van a ver un poquito mejor. Lo que les decía por ahí Oscar,
que se llama convergente porque, fíjense que acá podemos hacer una serie de rayos paralelos. Acá tenemos ciertos rayos que salen todos paralelos y cuando los hacemos pasar por la lente, esos rayos que eran paralelos van a juntarse en un punto, que ese punto es el foco. Entonces podemos medir la distancia focal justamente acá. Épico. Física, vos. Entonces, a partir de acá, fíjense que después los rayos siguen líneas rectas en sí, pero este sería el comportamiento de lo que llamamos una lente convergente. Creo que con esta no se puede hacer muy bien. No, pero está en la caja, la divergente. La divergente está por ahí atrás. Yo las traje recién. Es más finita en el centro y es más gruesa en los bordes. Y fíjense que lo que hace es lo contrario también. Acá lo que va a hacer es que los rayos se dispersen, diverjan, ¿no? Salgan, en vez de juntarse en un punto, salen de ese punto y entonces por eso se llama lente divergente. Entonces en principio existen dos tipos de lentes, convergentes y divergentes, que tienen, digamos, un efecto contrario. Bueno, incluso lo que les decía Oscar. Fíjense que podemos poner varias lentes y acá el efecto, digamos, que ocurre va a ser diferente, va a ser una combinación de los dos. Entonces podemos tener una imagen más grande, más chica, real, virtual, derecha, invertida. A ver si esto lo habían visto, no sé si lo llegaron a ver. Pero los que están de este lado van a ver que la flecha esta del objeto apunta hacia arriba y acá, por ejemplo, esa misma flecha apunta hacia abajo. O sea que tenemos una imagen dada vuelta, que es como en realidad forman las imágenes estos lentes. Esto es un lente como el de una cámara, también una cámara de zoom. Fíjense que, por ejemplo, cuando están enfocando un objeto en el celular, el objeto podría ser esto de acá, la luz del sol viene de atrás, por ejemplo. Entonces este sería el lente de la cámara y atrás las cámaras tienen además una pantalla fotosensible que donde le llegue mucha luz va a dibujar, por ejemplo, un píxel blanco, donde le llegue poca luz va a dibujar un píxel negro y así forma la imagen. Entonces lo que hace cuando están enfocando es justamente buscando una posición para que la imagen se forme nítida. Si ustedes llegan a apretar el obturador en una posición donde no está enfocado, van a tener una imagen borrosa, ¿sí? Y eso va a depender, fíjense, de la distancia al objeto, a la lente y de la distancia de la lente a la pantalla también. Moviendo la lente cambia esta distancia lente-pantalla y distancia objeto también. Entonces ahí pueden obtener, digamos, las imágenes. Y en general las cámaras fotográficas salen las imágenes al revés. Pasa que el celular, por ejemplo, las da vueltas y se las muestra bien. En el rollo fotográfico, que no sé si alguna vez alguno tuvo una cámara analógica, el rollo también sale al revés. Pasa que cuando la revela, la da vuelta y tiene la imagen normal. Nosotros podríamos corregir este defecto, que es lo que va a pasar, por ejemplo, en un telescopio, donde si nosotros apuntamos a la luna, probablemente la veamos al revés, la luna. No nos importa demasiado, pero si apuntamos ese telescopio, por ejemplo, a una casa, a un árbol, lo que sea, lo vamos a ver dado vuelta. Entonces pensemos lo siguiente, si una lente hace que el objeto se invierta, nosotros podemos poner una lente por acá también y esa lente lo que va a hacer es que la imagen invertida se vuelve a invertir. Entonces ahí podríamos corregir ese defecto de la inversión del objeto. Podríamos hacerlo también más grande, más chico y así lograr la imagen que nosotros queremos. Otra cosa, sí. Si el lente se acerca mucho, también se desenfoca, sería. Sí, fíjate que se enfoca en toda posición, está desenfocado hasta que en una posición en particular tenemos la imagen. Eso va a depender de la lente, fíjense, eso va a depender del material que esté hecho la lente. También la curvatura, como vimos, no es lo mismo tener una curvatura hacia adentro como esta que hacia afuera. Y va a depender también de la posición del objeto, esta de acá, donde se forme la imagen. Entonces va a haber una o dos posiciones, en realidad va a haber muchas, ¿no? Pero si cambiamos la pantalla acá podemos tener la imagen, podemos tener para cada posición una imagen diferente, pero va a depender de la lente y de la distancia del objeto, la formación de la imagen. Pues, a ver, prisma. Por acá, fíjense que tenemos un solo rayo. Y ese rayo lo vamos a desviar, o lo vamos a ver cómo se desvía haciéndolo pasar por una lente que tiene otra forma.
no importa demasiado cómo es la forma, esto lo van a tener que ver desde arriba si quieren, pero fíjense que viene el rayo en el sentido de la mesa y cuando esto lo ven desde arriba van a ver que el rayo adentro de la lente se curva, va en otra dirección. Esto es lo que se llama la refracción, que es como trabaja una lente. ¿Por qué habíamos dicho acá que la lente convergente curvaba los rayos de esta manera? Bueno, porque atraviesan la lente, es un medio que llamamos refractivo, que deja pasar la luz, y cuando salen los rayos tienen otra dirección diferente. Pero ese cambio de dirección lo podemos pensar como que ocurrió acá dentro de la lente, como que teníamos acá. Acá vamos a ver, cuando el rayo se ve mejor, que el rayo se curva, tiene otra dirección cuando está dentro de la lente y por lo tanto va a salir en otra dirección cuando vuelva al aire. Entonces, a partir de acá lo que tenemos que entender es lo siguiente. Esta luz blanca está formada por muchos colores, todos los colores del arco iris, ¿no? El rojo, el verde, el amarillo, el azul. Cuando están todos juntos lo vemos como luz blanca. Y cada color se va a desviar de una manera diferente. Entonces acá esto lo podemos ver mejor con el prisma. El prisma lo que hace es un material refractivo, podemos decir que es una lente, que fíjense que este en particular tiene varias caras, no son todas paralelas entre sí, forman esta especie de trapecio. Y entonces cuando nosotros queremos hacer pasar la luz por el prisma en diferentes posiciones, por ejemplo para este ángulo la luz choca contra esta cara en un cierto ángulo, por acá en la pantalla vamos a ver, bueno, ahí está el arco iris, ¿no? ¿Qué es ese arco iris que están viendo? Quiere decir que el rayo azul, por ejemplo, sale en un ángulo diferente que el rayo rojo, que el rayo amarillo. No se desvían en diferentes direcciones, por eso se ve así la luz descompuesta. Entonces, esto simplemente lo logramos con un prisma. Con este también se podría lograr, pero en principio este está pensado, digamos, tiene justamente esta cuña como para maximizar un poquito ese efecto. Otra cosa que podemos hacer acá, fíjense que en general, cuando yo muevo el prisma, una parte de la luz incide en el prisma, esta parte de acá, fíjense que por acá adentro se ve, por acá, la luz que entra dentro del prisma, una parte, este rayo de acá, se refleja, o sea que el prisma también actúa un poquito como si fuera un espejo, y que en general la luz resultante, digamos, la luz restante sale por alguna dirección. Movemos el ángulo y vemos que acá tenemos un rayo que sale, otro rayo que sale por allá también. Pero en principio, si nosotros elegimos el prisma de un material en particular, lo que podemos hacer es mantener la luz que se queda acá adentro, o sea que no vuelva a salir, que no se vuelva a refractar en el aire. Y para eso lo que hay que hacer es elegir el ángulo adecuado. Fíjense que van cambiando los ángulos de los rayos, pero para cierto ángulo, que ojalá que lo encuentre, por acá. Fíjense que acá lo que reflejan adentro del prisma ya no sale absolutamente nada, que es lo que se llama la reflexión total interna. Esto que vemos acá, que quiere decir que podemos confinar la luz a un medio, digamos, a este cristal que tenemos acá, es lo que se usa en las fibras ópticas. Las fibras ópticas lo que hacen es transmitir la luz a través del largo de la fibra, no dejándola salir, porque si se escapa, por ejemplo, si es la señal de internet, se pierde señal, se pierde intensidad. Entonces lo importante es lograr que la fibra mantenga la luz en su interior.